Me avisas, ¿ya? Sí, doctor. Tengan ustedes muy buenas noches. Nuevamente nos encontramos en el segundo Congreso Laboral. Continuamos con el ciclo de conferencias de grandes especialistas en materia laboral, gracias a la Federación Peruana Unificada de Abogados. Agradecer que hacen posible esta transmisión el Instituto Peruano de Derecho y Gobernabilidad, la Sociedad Peruana de Derecho, el Instituto de Capacitación Yachay, que son los patrocinadores, y también a todas las personas que vienen siguiendo día a día. Ya es el segundo día que estamos ya transmitiendo este segundo congreso laboral. Vienen registrándose, vienen mandando los saludos a los expositores, sus preguntas. Son temas muy interesantes que están en debate, incluso que el derecho laboral por la pandemia y por otros factores está aún cae en varias ciertas vicisitudes que existen. Y es para esto que este Congreso Laboral, para poder esclarecer mediante los especialistas laborales. En esta noche tenemos ya la participación del doctor y reconocido abogado laboralista, doctor Oxal Víctor Ábalos Jara. Es magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ex jefe del gabinete del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con una reconocida trayectoria profesional. El doctor esta noche nos va a tocar el tema actualidad de la negociación colectiva en el sector público y la necesidad de una reforma. Mucho más que ahora está en debate, incluso el decreto de urgencia 14-2020. Será un tema interesante que el doctor tocará esta noche. Bienvenido, doctor, le damos el pase. Muchísimas gracias. En primer lugar, muy buenas noches con todos. El agradecimiento por darme esta oportunidad de poder compartir algunos conocimientos, algunas experiencias respecto a la negociación colectiva en el sector público, y espero pues que la exposición pueda ser del agrado de los asistentes al evento y ya no a absorber cualquier duda o consulta sobre el particular. Entonces, creo que podemos ya empezar con esta presentación. Tú me indicas si es que los asistentes pueden ver las diapositivas, pueden ver la presentación, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Bien, como lo ha indicado nuestro amigo presentador, el día de hoy vivimos un sinfín de asuntos laborales que son muy importantes, ¿no? Sobre todo a partir de esta pandemia que ha generado que las relaciones laborales se vean impactadas de una forma muy fuerte respecto a una serie de derechos laborales. Pero antes de que la pandemia empiece a generar estas consecuencias, habían dos asuntos que a inicios de año entraron en un gran debate. Uno de ellos fue el tema de la negociación colectiva en el sector público. Y digo esto porque con la publicación del decreto de urgencia 014-2020 se ha generado una gran crítica y grandes cuestionamientos al Estado por esta regulación, que anticipándome un poco a las conclusiones, voy a mencionar que considero que es una norma que transgrede un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la libertad sindical. Este es un tema, evidentemente, que no puede ser analizado únicamente desde el punto de vista legal o constitucional, sino, sobre todo, desde el punto supranacional, porque para estos efectos es fundamental tomar en consideración lo que establecen los convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, sobre todo los convenios 87, 98 y referencialmente el convenio 154 de la OIT, que se refiere al derecho a la negociación colectiva en la administración pública. Pero fundamentalmente los convenios 87 y 98 que se refieren a la sindicación y a la negociación colectiva como derecho fundamental. Para nadie es un secreto que la libertad sindical es un derecho tan fundamental que incluso se encuentra en los tratados internacionales distintos a los que he mencionado y que tienen mucha relevancia al día de hoy. Pero no podemos empezar de otra manera sino viendo los antecedentes de este caso. En primer lugar, lo que hay que aclarar es que la negociación colectiva en el sector privado
es muy distinta a la negociación colectiva en el sector público, por una sencilla razón, porque el presupuesto en el caso del sector público es de privado, es de un empleador, mientras que en el caso del Estado el presupuesto es público, tiene una regulación distinta, diferente, y ahí es donde vamos a encontrar una serie de elementos que considero han sido tomados para justificar esta vulneración al derecho a la libertad sindical contenida en el decreto de urgencia 014-2020. Pero, ¿por qué es que se emite este decreto de urgencia 014-2020? Hay que tener presente que la negociación colectiva en el sector público ha tenido una serie de cuestionamientos desde hace muchos años. Principalmente cuando en el año 2012 se emitió la ley de presupuesto correspondiente y esta ley estableció claramente que no es posible el otorgamiento de aumentos o de cualquier tipo de favorecimiento económico a favor del trabajador. Inclusive, dicha norma estableció que si un tribunal arbitral otorga beneficios o derechos económicos a los trabajadores en el marco de un arbitraje, dicho laudo pues es nulo por contravenir estas normas presupuestales. Lamentablemente, el Estado, en la ley de presupuesto del año 2013, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 inclusive, estableció disposiciones sobre el particular, ¿no? Sumado a ello, tenemos que tener presente que la ley del servicio civil, la ley 30.057, estableció en el artículo 42 que los trabajadores que prestan servicios para el Estado, salvo algunas excepciones, que lo que resulta también muy cuestionable, no pueden negociar derechos de contenido económico. La ley los denominó como condiciones económicas. Es decir, según este artículo 42 de la ley del servicio civil, los trabajadores que están prestando servicios al Estado únicamente podrían negociar condiciones no económicas. Y he ahí un punto fundamental, porque justamente los convenios internacionales de la OIT 87 y 98 establecen que la finalidad del derecho fundamental a la negociación colectiva es la mejora de la condición económica y no económica de los trabajadores. Por lo tanto, cuando se restringe la negociación colectiva únicamente a la parte no económica, en esencia lo que se está haciendo es limitando ilegítima e inválidamente el derecho a la libertad sindical, ¿no? No es posible simplemente restringir el derecho a la negociación solo a condiciones no económicas. No tiene sentido, ¿no? En vista de que la relación laboral es progresiva y busca el mejoramiento y la consolidación de la condición económica también de los trabajadores. Y es por esa razón que se interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la ley del servicio civil y también contra las leyes del presupuesto público de los años que he mencionado. A tal punto que el 26 de abril del año 2016, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia en este proceso de inconstitucionalidad, declarando inconstitucional el artículo 42 de la ley del servicio civil. Pero al mismo tiempo, esta sentencia del Supremo Intérprete de la Constitución lo que estableció es que el Congreso de la República se encontraba en la obligación de emitir una ley de negociaciones colectivas, la que debía dictar en el plazo máximo de un año, contados desde la primera legislatura ordinaria del periodo 2016-2017. Es decir, para finales del año 2017 ya debíamos tener una ley de presupuesto dictada por el Congreso. Ustedes bien saben que lamentablemente eso nunca ocurrió. El Congreso nunca cumplió con esta sentencia en la cual el Tribunal Constitucional le ordenaba regular esta situación. Por lo tanto, entramos en una grave crisis. ¿Por qué, señores? Porque si bien es cierto, el artículo 42 de la Ley de Servicio Civil fue declarado inconstitucional, la eficacia de la inconstitucionalidad estaba supeditada a que entre en vigencia la ley de renegociaciones colectivas que iba a dictar el Estado. Pero mientras tanto había una vacatio sentenciae, es decir,
que los efectos de la inconstitucionalidad no operaban hasta que se genere esta condición. ¿Eso qué ha llevado? Que durante estos años, durante el año 2016 hasta finales del año 2019, los trabajadores entren en una gran incertidumbre, porque por un lado el funcionario público alegaba que la ley era constitucional y que debía ser aplicada, porque todavía pues estaba condicionada a que se emita otra ley, y por otro lado los trabajadores arguían que la norma era inconstitucional, porque el Tribunal Constitucional había declarado pues su contravención con los tratados internacionales y con el derecho fundamental de libertad sindical. Estábamos en un escenario bastante caótico y lo puedo afirmar yo como árbitro en materia laboral, porque ¿esto qué genera? En primer lugar, genera que haya claras diferencias entre el funcionario público que debe representar a la institución pública y el trabajador, con lo cual evidentemente no iba a llegar esto a solucionarse en el trato directo e indefectiblemente esto iba a terminar o en una huelga o en un arbitraje potestativo. Y normalmente esto terminaba en un arbitraje potestativo. En un arbitraje potestativo, ¿qué ocurría? Normalmente los tribunales arbitrales, compuestos por abogados que conocen esta materia, lo que hacíamos era inaplicar el artículo 42 de la ley del servicio civil, no por la razón que el tribunal ya había esbozado, sino porque en aplicación de la Constitución nosotros podemos aplicar el control difuso y de esa manera, pues, declarar inconstitucional para el caso concreto dicha norma y aplicar las normas que corresponderían, ¿no? Que precisamente se refieren a los convenios internacionales de la OIT 87 y 98. Pero ¿qué pasaba? Frente a ello, y en vista de que el funcionario público tenía que seguir actuando para evitar su responsabilidad funcional, esto se judicializaba. Y entonces el Poder Judicial conocía de la impugnación del laudo arbitral contra el laudo dictado por ese tribunal. Y entonces, más allá de la parte procesal, lo cierto y concreto es que los trabajadores y también la institución no encontraban una respuesta. Entonces, en consecuencia, las negociaciones colectivas ya no duraban meses, duraban años hasta encontrar una verdadera solución. Probablemente negociaciones colectivas que correspondan a los años 2016 o 2017 todavía se encuentran impugnados y no son materia de cumplimiento porque están todavía en discusión ante el Poder Judicial. Pero además también esto evidenciaba un tema importante, y es que, y eso es una de las conclusiones a las que yo voy a arribar, es que la negociación colectiva para el sector público no encuentra una regulación apropiada en nuestro país. Básicamente tenemos normas pequeñas y que supletoriamente aplican para estos casos la Ley de Relaciones Colectivas o la Ley General de Arbitraje. Pero esto es diferente. El derecho del trabajo y es evidente que emerge de otras ramas del derecho, pero tiene identidad y autonomía propia y particularidades que la diferencian de otras ramas del derecho. Como regla fundamental del arbitraje existe la posición de elección, es decir, en un arbitraje los árbitros tienen una función selectiva más que determinativa, porque en un arbitraje los árbitros eligen o la propuesta del trabajador o la propuesta de la parte empleadora, pero no pueden establecer soluciones intermedias. Más allá de atenuar, lo que en un arbitraje se hace entonces es seleccionar. Y creo que esto es uno de los puntos importantes que generan crisis en el derecho laboral, porque si se tiene que acoger la parte de la parte laboral o de la parte del empleador, pues o se van a escoger posiciones que probablemente siempre sean extremas. Y digo esto porque normalmente en el Estado los representantes del empleador ofrecen propuesta cero, en vista de que no pueden dar condiciones económicas, entonces ofrecen propuestas sin contenido económico. Y la parte de los trabajadores, en vista de que ellos consideran que sí requieren alguna condición económica, pues proponen un contenido patrimonial de sus peticiones bastante alta, ¿no? Entonces se genera esta gran controversia que impide encontrar una solución. Si se le diera la facultad a los árbitros de poder establecer soluciones más razonadas, más intermedias, sin que ello colisione, probablemente encontremos soluciones más justas. Sin embargo, eso aún no ocurre, porque nos seguimos, repito,
limitando y seguimos aplicando supletoriamente las reglas del arbitraje común, no laboral. Y creo que es un problema que no ayuda a encontrar una solución rápida, ¿no? Además, también en el sector público encontramos una variedad de regímenes laborales. Trabajadores del régimen laboral público 276, trabajadores del régimen laboral privado 728, trabajadores CAS, trabajadores que ahora están en el marco de la Ley de Servicio Civil. Y esa segmentación no ayuda tampoco a encontrar soluciones rápidas. Esto debilita también el derecho a la libertad sindical, porque tienen que haber sindicatos CAS, sindicatos del régimen laboral privado, sindicatos 276, la negociación es distinta. En realidad encontramos muchos problemas. Más aún, por ejemplo, tratándose de municipalidades, el tema de los trabajadores, de los obreros municipales. Todo esto genera un caos total, porque evidentemente el legislador y las partes en la relación laboral también no coadyuvan a encontrar una solución apropiada, sobre todo el legislador. Por eso es que estamos en un escenario tan caótico que hace que evidentemente sí se requiera una nueva ley de relaciones colectivas de trabajo, una ley de negociación colectiva en el sector público. Eso es evidente, pero esa ley no puede ser de ninguna manera el decreto de urgencia 014 2020, ¿no? El decreto de urgencia 014-2020, como vamos a ver a continuación, tiene un contenido, desde mi punto de vista, bastante interventor del Estado, lo que colisiona con los convenios internacionales de la OIT. Pero en el marco de estos antecedentes que les he dicho, pues evidentemente los trabajadores no pueden encontrar una solución inmediata a sus reclamos, porque todo está hecho para que la negociación colectiva no prospere, para que se utilicen mecanismos de última ratio como el arbitraje, para que se prolongue una solución y esto llegue al Poder Judicial. Entonces, ¿de qué libertad sindical podemos hablar si realmente no existe una estructura normativa que permita garantizar la eficacia de estos derechos fundamentales? No la puede haber. Dicho esto, hay algunas premisas que yo considero que deben tenerse en consideración para poder entender los alcances del decreto de urgencia 014-2020 y reformar esta norma o emitir una norma nueva que pueda garantizar este derecho. La negociación en el sector público evidentemente no es igual a la que se desarrolla en el sector privado. Sin embargo, esto no significa que los trabajadores que le prestan servicios al Estado no tengan el derecho a la mejora de sus remuneraciones y otros derechos de contenido económico. Y esto es bastante claro. La Constitución, en el artículo 23, establece la regla de progresividad de la relación laboral. La relación laboral no puede ir hacia abajo. Cuando menos debe mantenerse, pero debe tender a la mejora de las condiciones laborales. Y precisamente la libertad sindical lo que busca es, en el extremo de la negociación colectiva, buscar mejores condiciones económicas y no económicas. No es posible restringir o limitar este derecho. Otra premisa que para mí es importante es que, si bien es cierto, en el Estado lo que está en discusión y en juego es el presupuesto público, el presupuesto de todos, por decirlo de esa manera, pues el presupuesto debe ser administrado de manera equitativa y equilibrada. Pero eso no significa que los trabajadores del sector público no tengan el derecho a negociar condiciones económicas. Por el contrario, tienen el derecho a negociarlo, evidentemente de forma mesurada, razonable y sin afectar otros bienes que el Estado tiene que cumplir, ¿no? Como por ejemplo el servicio al ciudadano, o la finalidad de las instituciones públicas, evidentemente, ¿no? Pero estas premisas lo que buscan establecer es que el trabajador que le presta servicios al Estado tiene el derecho fundamental a la negociación colectiva, y lo que digo es que tiene el derecho a mejorar su estatus laboral desde el punto de vista económico. La Constitución, en el artículo 28, establece que toda persona, como derecho fundamental, tiene el derecho a la libertad sindical. La libertad sindical no es otra cosa que una especie de ecuación en la que es el resultado de la suma de sindicación, negociación y huelga, básicamente, ¿no? Por lo tanto,
un componente importante de la libertad sindical es el derecho a la negociación colectiva. Pero además también la cuarta disposición complementaria y final de la Constitución establece que los derechos constitucionales se interpretan y se llenan de contenido a partir de los tratados internacionales ratificados por el país, por Perú. En este caso, el Perú ha ratificado los convenios 98 y 87 de la OIT, pero referencialmente el convenio 154, que no ha sido ratificado, se toma en consideración para encontrar soluciones, porque si bien es cierto, no es un convenio obligatorio, pero es un convenio de referencia para establecer cómo es que se debe orientar el derecho a la libertad sindical. Y dichos convenios, de forma general, les puedo decir que no establecen la posibilidad de ningún Estado de restringir o eliminar la posibilidad de acceso a la mejora de condiciones económicas. De ninguna manera. No existe la posibilidad de que un Estado elimine de forma permanente el derecho de los trabajadores a mejorar su condición económica, ¿no? Lo que sí puede ocurrir es que se pueda restringir, pero es muy distinto a eliminar. Restringir en algunos casos o situaciones extremas estos derechos en vista de que hay otros bienes jurídicos que también merecen tutela, como una situación como la que actualmente vivimos, tal vez, ¿no? Pero definitivamente no es posible eliminar. ¿Qué ocurría con la ley de servicio civil en el artículo 42? Bueno, dicha ley eliminaba la posibilidad de negociar condiciones económicas. Por eso es que dicho artículo es claramente inconstitucional, y eso está más que claro. Pero además también el decreto de urgencia 014, desde mi punto de vista, en el fondo, también impide que los trabajadores puedan acceder a las condiciones económicas, como lo voy a mencionar ahora. Pero antes de entrar a esa parte de fondo, lo que quería de alguna manera era explicar algunas particularidades del decreto de urgencia 014-2020 para un poco entender por qué está mal diseñada esta norma y por qué se requiere una reforma de este cuerpo normativo. En primer lugar, la norma claramente establece que hay una serie de entidades que están sujetas al decreto de urgencia. Y esto es importante saberlo, porque como entidades públicas están los poderes legislativo, ejecutivo, judicial, Ministerio Público, universidades, gobiernos regionales, etcétera, ¿no? Todas las que ustedes pueden ver, inclusive las empresas públicas y otras formas organizativas que administren recursos públicos, ¿no? Es decir, están prácticamente todos los trabajadores que le prestan servicios al Estado. La primera pregunta que surge acá es que ¿eso está bien o está mal? Si uno lo mira con ojos de funcionario público, está bien, porque de alguna manera, pues, busca uniformidad en cuanto a las reglas para poder negociar colectivamente tratándose del Estado. Sin embargo, hay que tener en consideración que no es lo mismo, y eso ya lo ha desarrollado el Tribunal Constitucional hace muchos años, hablar de instituciones que no tienen presupuesto o cuyo presupuesto depende del Estado mismo, del erario nacional, y hablar de instituciones que tienen y generan su propio presupuesto, como las empresas del Estado o algunas otras empresas o entidades que recaudan su propio presupuesto. Evidentemente eso debe tener una regulación especial, pero como primera observación es que todas estas están bajo las reglas de este decreto de urgencia 014-2020. Otro tema importante es que se ha establecido niveles de negociación, es decir, yo ya no puedo negociar libremente como yo quiera negociar, ¿no? Yo no puedo negociar a nivel de empresa, aduciendo, pues, entiéndase por empresa a institución o empresa del Estado, a nivel de rama, de actividad, no. Yo tengo que negociar ahora en 3 niveles. En un primer nivel centralizado, que es para las entidades del Poder Ejecutivo y que comprende ministerios, organismos adscritos a los ministerios y una serie de instituciones definidas. Y en este caso, el nivel centralizado se desarrolla entre una comisión ad hoc del Poder Ejecutivo y los representantes de las organizaciones sindicales. Es decir, yo voy a negociar colectivamente
con un representante del sector económico, tal vez podríamos decirlo, ¿no? O del poder del Estado, para que a través de ellos lleguemos a una solución. No me parece que sea descabellado, que esté mal esta solución. Evidentemente tienen que establecerse niveles, pero lo que vamos a ver a continuación nos demuestra que la finalidad de esta clasificación no sería la más apropiada. Hasta ahora el establecimiento de un nivel puede ser certero, ¿no? De hecho, en otros países se negocia a este tipo de nivel. Un nivel centralizado especial, que se trata pues para las organizaciones del sector salud y del sector educación, ¿no? Y respecto de quienes tienen más representatividad. ¿Por qué sector salud y por qué sector educación? Bueno, históricamente son sectores que han tenido mucho más arraigo y mucha más fuerza en el ámbito sindical. Y nuevamente se desarrolla entre una comisión del Poder Ejecutivo y los representantes de las organizaciones sindicales que representan a los trabajadores, ¿no? Y finalmente un nivel descentralizado. Ya no hablamos de una negociación entre los trabajadores de una institución y el Poder Legislativo, Ejecutivo, Judicial. Ya hablamos básicamente de una negociación a nivel de empresa, como lo establece la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Es una negociación entre una organización sindical u organizaciones sindicales y el empleador, ¿no? Y en este caso también hay una negociación de un nivel mucho menor, mucho más personalizada, y es posible, en los tres casos que he mencionado, negociar condiciones económicas. ¿Cuál es la primera característica hasta este punto del decreto de urgencia 014-2020? Es que ahora ya es posible negociar condiciones económicas, a diferencia de lo anterior. Pero yo me pregunto, ¿realmente es posible negociar condiciones económicas? La ley lo dice, pero vuelvo a hacer la pregunta, ¿realmente es posible? La conclusión va a arrojar que no sería posible. Por lo siguiente, ¿no? Como parte de las reglas de negociación, una organización sindical que representa a los trabajadores solo presenta un pliego de reclamos según el nivel de negociación. Ya de por sí, en el Perú, que tiene una regla de diversidad de organizaciones sindicales en una institución, pues ya se ha establecido que solo se va a tener un único pliego de reclamos. Si uno de los sindicatos presenta, solo es ese el que se va a atender. Obviamente habría que verificar las reglas de la representación mayoritaria. Pero acá comenzamos a ver lo que resulta ser bastante raro, que antes de que se inicie la negociación, este pliego debe ser puesto en conocimiento de la Autoridad de Servicio Civil y el Ministerio, a fin de que emitan pronunciamiento respecto a la capacidad económica y financiera del pedido. Eso quiere decir que, si bien es cierto, yo tengo la posibilidad de solicitar condiciones económicas, pues va a haber un tercero, que no es mi empleador, pero que es parte del Estado, que va a opinar acerca de si esto es viable o no es viable. Y ya comenzamos a supeditarnos a un tercero y no a las propias partes. Los pliegos, digamos, se presentan cada 2 años entre el 1 y el 30 de junio. ¿Y qué sucede si es que lo presento antes o después? Evidentemente, el pliego es declarado inadmisible. Simplemente no corre traslado de este pliego. Hay una fecha. Y si no lo presento, lamentablemente pierdo mi derecho a presentación. Ahora, otra regla es que no pueden presentarse en el año anterior a las elecciones que correspondan. Eso quiere decir que si, por ejemplo, hay un proceso eleccionario, pues no podré yo presentar pliego, ¿no? Eso es una limitación adicional. Obviamente, los pliegos, si se presentan cada 2 años, eso significa pues que tienen una vigencia cuando menos de 2 años, ¿no? No de 1 año. No está mal establecer una vigencia mínima. La Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo establece en el sector privado que es de 1 año. Bueno, en el sector se ha establecido que es mínimo 2 años. Habría que analizar bien esta situación. Creería que en principio no afecta, ¿no? Porque lo que se busca garantizar es la sostenibilidad económica y la tranquilidad de las partes en este caso. Pero me preocupa lo que viene a continuación, y es que
este decreto de urgencia 014-2020 me dice que en el caso de las empresas públicas y de salud, el convenio colectivo debe ser aprobado por el directorio teniendo en cuenta el informe financiero emitido por el MEF, por el Ministerio de Economía y Finanzas. Eso quiere decir que si los trabajadores de salud o de las empresas públicas como Petroperú u otras llegan a un acuerdo con su empleador, pero el directorio no aprueba el convenio colectivo, simplemente no hay acuerdo, no se ejecuta. Es decir, un tercero, bueno, en este caso el directorio, quien no ha negociado directamente, tiene la facultad de decidir si el pliego existe o no existe. Y eso creo que es el intervencionismo que no está permitido para hacer efectivo el derecho a la libertad sindical. Me parece que eso es un punto de sumo cuestionamiento y que evidentemente pues no es coherente con lo que establecen los convenios 87 y 98 respecto a la negociación colectiva, ¿no? Pero además también, para que un convenio colectivo o un laudo arbitral pueda ser válido, se debe cumplir con lo siguiente. Y esto es muy importante, porque, a ver, lo que la norma me dice claramente es que en el caso de los convenios colectivos que se suscribieron hasta el 28 de febrero de 2020, que han sido muchísimos, el titular del sector debe considerar el monto del convenio, es decir, la valorización económica, para programarlo en cuanto al pago, ¿no? Sin embargo, esto se hace con el presupuesto de la institución del año fiscal siguiente. Es decir, que si yo negocié en enero para beneficios para ser aplicados este año, no se van a aplicar para este año, van a ser aplicados para el siguiente año. Es decir, prácticamente estaría perdiendo un año de negociación, porque esa es la regla según el decreto de urgencia 014. En el caso de los convenios colectivos o laudos que se emitieron o se acordaron después del 28 de febrero del 2020, la misma regla, ¿no? Esto se aplica y se programa, pero con cargo al presupuesto institucional del subsiguiente año. Entonces, estamos hablando que si yo presento un pliego de reclamos para que se ejecute en el año 2020, esto no va a aplicar en el año 2020, va a correr un año más. Pero, ¿cuál es lo más grave? Y eso es lo que a mí me preocupa bastante y creo que es el cuestionamiento de todos los trabajadores principalmente, ¿no? Que no se puede superar el límite máximo determinado en el informe económico por el MEF. Es decir, si yo negocio, por ejemplo, con eSalud y el MEF ha opinado que las remuneraciones no pueden ser aumentadas en más de 0.01% y eso se supera, ese laudo es inválido. Es decir, las partes, la parte trabajadora y la parte empleadora, está supeditada a lo que el MEF opine. Yo tengo que negociar en función a lo que el MEF opina. Quienes estamos involucrados en este tema de las negociaciones en el sector público, sabemos que el MEF normalmente opina por la falta de disponibilidad presupuestal, con lo cual simplemente el MEF diría no hay dinero y no se ejecuta. Pero este informe, ¿cómo debe ser? ¿No? A ver, el MEF tiene que emitir un informe y si no hay informe, no se puede iniciar la negociación. Por lo tanto, si el MEF no le da la posibilidad o la gana de emitir el informe, esto se va a dilatar infinitamente. Estamos nuevamente condicionándonos, ¿no? Este informe contiene una valorización del pliego. El MEF decide hasta el tope de lo que se va a negociar. No lo deciden las partes, lo decide el MEF. Si el MEF no quiere que se toque presupuesto, no se negocia y no se va a poder negociar condiciones. Y este es un tema importante, porque yo preguntaba, ¿realmente se pueden negociar condiciones económicas? La respuesta nos la da el MEF. Si ellos no quieren que se negocie, no se negocie. Y si ellos quieren que se negocie solo aumentos muy pequeñitos, se tendrá que hacer así. Esto realmente no es entonces pues una posibilidad para poder negociar contenido económico. Me parece que acá hay una clara intervención del Estado por esa parte, ¿no? Si el convenio arbitral o el laudo contraviene el informe que estableció el MEF, simplemente el convenio es nulo o el laudo inválido. No tienen ninguna posibilidad de ejecutarse, ¿no? Nuevamente, el MEF tiene más poder que incluso el tribunal arbitral, al punto de eliminar o decidir que algo es nulo, cuando la Constitución establece que la jurisdicción arbitral tiene rango constitucional, ¿no?
Para el caso de las entidades públicas, según corresponda, es indispensable la emisión del informe financiero. De lo contrario, pues, y además que los trabajadores están en el mecanismo de planilla, ¿no? De lo contrario, si no se puede hacer la valorización, no se puede implementar la negociación colectiva. Y otras cosas importantes, a ver, el informe financiero debe establecer si el informe determina que el Estado cayó en más de 2 puntos de PBI respecto del año previo, no se puede negociar. Y eso seguramente va a pasar este año y no se va a poder negociar el siguiente año, porque estamos hablando del año previo. Si se publica una ley que disponga las cláusulas de excepción, tampoco se va a poder negociar. ¿Y de quién depende eso? Del Estado. Si se presentan desastres naturales y antrópicos de gran magnitud, tampoco se puede negociar. Y lo que está pasando actualmente con la pandemia es una situación antrópica. Por lo tanto, no es posible negociar ni ahora, ni después, ni tampoco ahora por la sencilla razón de las elecciones. Entonces, hay una serie de circunstancias que impiden la negociación colectiva, ¿no? Entonces, en estos casos, si bien es cierto, se habla de la posibilidad de poder negociar colectivamente, realmente no es posible negociar colectivamente, creo yo, ¿no? Siempre la negociación colectiva, de acuerdo a este decreto de urgencia 014, pues está supeditada a la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas. Y creemos que eso es algo que es totalmente interventor, que colisiona con la libertad sindical porque no permite a las partes decidir en el marco de su autonomía. La Constitución establece claramente que los convenios colectivos tienen fuerza vinculante en el ámbito de lo concertado y el convenio colectivo es el resultado del acuerdo de las partes. Si un tercero va a decidir si lo acordado por las partes se aplica o no se aplica, evidentemente hay una clara vulneración al derecho fundamental a la libertad sindical, que es una norma claramente inconstitucional. Además, si el MEF puede anular una decisión de un tribunal arbitral, sencillamente lo que estamos hablando es que hay una clara colisión con el derecho o la jurisdicción que tienen los árbitros de acuerdo a la Constitución. Son varias las situaciones. El tiempo es corto para poder hacer una lista larga de todas estas situaciones, pero se advierte pues que este decreto de urgencia 014-2020 no tiene pues el contenido coherente con la Constitución. Simplemente se refiere una serie de disposiciones, al parecer, pues, para que el Estado pueda decidir qué es lo que se aplica o qué no es lo que se aplica. Como conclusiones, para terminar esta exposición, lo que les puedo decir es que es cierto, el decreto de urgencia cumple lo que la ley ha establecido. Sin embargo, es una norma claramente inconstitucional. Este nuevo modelo de negociación coloca al Estado como juez y parte y les da un poder más allá del que debería establecer. El MEF tiene un rol sumamente poderoso. El arbitraje en este caso está limitado a lo que el MEF establezca. Los laudos no tienen la eficacia que los reconoce la Constitución. Y ya para terminar, la aplicación de las normas de este decreto de urgencia, pues lo que genera es que se vulnere la calidad de cosa juzgada, tanto a nivel arbitral, y finalmente, pues no cabe la menor duda de que esta norma debe ser reformada, debe ser modificada. No podemos tener una norma en el sector público de esta naturaleza. En consecuencia, señores, mi conclusión es que el decreto de urgencia 014 es inconstitucional. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, estimado doctor. Clara su exposición en cuanto a lo que es el decreto de urgencia 14-2020, a las negociaciones colectivas que van a sufrir todavía cambios ahora por la pandemia, también por las situaciones. Consideramos que ha sido una medida rápida o de repente de emergencia que han tenido, ¿no? Porque también se ve que hay varios colapsos económicos y a veces algunas negociaciones colectivas y unos beneficios que son llevados a muchos extremos, ¿no? Entonces, que siempre están criticados y consideramos que estas pautas que ha dado doctor Víctor van a servir mucho para lo que son las directrices del derecho laboral y que sí es necesaria ya algunas pautas de reforma con intervalos de llegar a un término medio, estimado doctor.
el agradecimiento nuevamente de la Federación Peruana Unificada de Abogados, de las instituciones que respaldan, de todas las participaciones que está habiendo por las redes sociales, que le mandan saludos desde distintas partes del Perú y del mundo, doctor. Sus palabras finales para la despedida. Bien, bueno, reiterar el agradecimiento a la Federación Peruana Unificada de Abogados por esta oportunidad. Los felicito por este importante evento y espero pues que estos puedan continuar en los sucesivos años. Y como una reflexión final, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? El derecho a la libertad sindical lo tienen los trabajadores. No debemos pretender que el Estado abuse ni que los trabajadores tampoco. A veces han ocurrido casos en los cuales a veces se otorgan derechos excesivos. Debemos buscar siempre el equilibrio en la relación laboral a nivel individual como colectivo, ¿no? Eso es todo. Muchísimas